hablar, leer, escribir y comunicarse desde el vientre materno. Asimismo, adquieren comportamientos como la hiperactividad, el bajo rendimiento académico, el autismo, los comportamientos criminales y las fobias. ¿Qué y cómo estamos creando el conocimiento durante el embarazo? Hola, yo soy Celide López y te doy la bienvenida a tu espacio de actualización Escuela para Padres. Estamos aquí con la intención de que cada padre de familia reciba información científicamente comprobada y actualizada para apoyar a las tareas titánicas de formar un ser humano, ya sea educar desde la concepción o aprovechar las maravillas de la plasticidad cerebral. Te invitamos a ser parte de la gran familia de padres modernos que tienen la infirme intención de llevar a sus hijos modernos a conseguir el éxito personal y de paso recordar sus sueños y propósitos fundamentales de la vida, ser felices y hacer lo que más aman. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Estamos en el capítulo 21, Estrategias didácticas para crear las bases lingüísticas de la lectura y la escritura. Hoy abordaremos la metodología de Glenn Doman, una respuesta muy efectiva para que no batalles con tus hijos en la escuela. Empecemos desde el principio. Si no aclarara esa premisa inicial de que los bebés aprenden en el vientre materno, la gente creería que estoy loca y esta página perdería credibilidad. Pero antes de entrar en materia con la estrategia de lectura, voy a explicar mi aseveración. Tomatis, otorrinolaringólogo y creador del método Tomatis, descubrió que la voz y el oído forman parte de un mismo circuito, por lo que un cambio en uno supondrá una respuesta en el otro. Sus estudios demostraron que el oído es el primer sentido que desarrollamos completamente en la fase embrionaria. Él explicó que la manera en la que el bebé escucha a la madre no es a través del vientre materno, sino de la columna vertebral, convirtiendo la cadera en una caja de resonancia. Explicó claramente que reeducando nuestra forma de escuchar, podremos mejorar nuestro aprendizaje, las habilidades del lenguaje, la atención, la energía, la concentración, la comunicación, la creatividad o el comportamiento social. A través de la escucha, sentamos las bases de la lectoescritura y el habla. Esta es la primera confirmación científica sobre mi aseveración de que aprendemos a leer, hablar, escribir y comunicarnos en el vientre materno. Educar y enseñar al ser humano es una actividad permanente desde la fecundación hasta su muerte. Cuando hablamos de educación, la cultura, los referentes y lo que hemos aprendido durante generaciones, nos hace referencia a un aula o un niño sentado frente a un papel, libro o cuaderno con lápiz, pluma o colores, haciendo cosas que le van a significar más adelante. Es decir, hasta que no lo hacemos, no lo aprendemos. Y para hacerlo, hay que escucharlo y sentirlo. Para entender un poco más cómo ocurre este fenómeno, déjame explicarte cómo es que funciona el oído humano y la manera en que procesamos los sonidos. La generación de sensaciones auditivas en el ser humano es un proceso extraordinariamente complejo, el cual se desarrolla en 3 etapas básicas. La primera etapa habla de captación y procesamiento mecánico de las ondas sonoras. En la segunda etapa, esa información o esas ondas sonoras mecánicas pasan por un periodo de conversión de la señal acústica en impulsos nerviosos y transmisión de dichos impulsos hasta los centros sensoriales del cerebro. Una vez que están en el cerebro, pasa por un procesamiento neuronal de la información codificada en forma de impulsos nerviosos. Las 3 etapas son prenatales y previas al nacimiento, es decir, aprendemos a escuchar claramente en el vientre materno y al mismo tiempo a procesar e identificar la información. La captación, procesamiento y transducción de los estímulos sonoros se llevan a cabo en el oído propiamente dicho, mientras que la etapa de procesamiento neuronal, en la cual se producen las diversas sensaciones auditivas, se encuentra ubicada en el cerebro. En el libro de Educando desde la Concepción, un camino seguro a la felicidad, está claramente explicado este fenómeno, cuando aparece el cerebro
y por qué recibimos información desde el mismo momento de la fecundación. No quiero ser reiterativa porque lo hemos discutido también en capítulos anteriores. Así pues, se pueden distinguir dos regiones o partes del sistema auditivo. La región periférica, en la cual los estímulos sonoros conservan su carácter original de onda mecánica hasta el momento de su conversión en señales electroquímicas, y la región central, en la cual se transforman dichas señales en sensaciones. En la región central de nuestro cerebro también intervienen procesos cognitivos mediante los cuales se asigna un contexto y un significado a los sonidos según Stuart. Es decir, permiten reconocer una palabra o determinar que un sonido dado corresponde a un violín o a un piano cuando se ha tenido una experiencia previa. También puedes identificar letras o palabras cuando han sido mencionadas durante tu periodo de desarrollo y estimulación neuronal. Como podrás irte dando cuenta, la información musical que recibe tu bebé en el vientre materno es muy importante y crea redes neuronales que lo ayudarán durante toda su vida. Educas al oído y vas dejando una base de aprendizaje permanente. Asimismo sucede cuando le lees a tu bebé información, sin importar el tipo de lectura. Realmente lo que importa es el lenguaje, las palabras, la entonación y las emociones que despiertan en ti, creando una reacción electromagnética que es expresada por tu corazón y percibida por tu bebé con todos sus sentidos desarrollados hasta ese momento. Tomando una definición desde lo que es la física, de lo que el sonido forma y cómo viaja, podemos decir que el sonido en sí es cierta forma de onda que, propagado a través de un medio elástico, causa una alteración en la presión del medio, capaz de producir una sensación auditiva en una persona con audición normal, dentro del rango de frecuencias e intensidades de percepción del oído. Es decir, origina en dicho medio, que en este caso es el líquido amniótico, una serie de comprensiones y enrarecimientos desplazándose a través del líquido a una velocidad. Depende de la naturaleza del mismo medio. Siempre va a depender del medio que fomente o lleve esas ondas sonoras. La manera en que ocurre todo el proceso de captación de la onda y la forma en la que el cerebro lo traduce nos llevaría mucho tiempo, por lo que en la página de padresmodernos.com y en el artículo con el mismo nombre te voy a dejar información de este sistema auditivo. Te voy a dejar un link para que tú lo puedas consultar y puedas checar muchísimo más sobre este funcionamiento del oído, y además pues puedes buscar a Tomatis, que es el creador de esta teoría. Cuando el oído humano se está desarrollando en la etapa prenatal, crea una forma de protección para no recibir los sonidos de manera clara, porque el cerebro no aguantaría la fortaleza y el tono de todas las vibraciones sonoras que produce el cuerpo humano y que el bebé puede captar estando en un medio acuoso como lo que es el líquido amniótico. Sin embargo, sí capta las señales, las tonalidades, las frecuencias y los patrones sonoros de cada palabra, letra o melodía que le hacemos llegar de manera directa y o a través del cuerpo de su mamá, como dijimos, a través del oído. Partiendo del hecho de que tu bebé recibió una estimulación temprana, de la que ya hablamos en capítulos anteriores, es muy fácil pasar al método Doman. Aunque el niño se prepara para la prelectura desde muy temprana edad, la lectura como tal debe esperar hasta los 6 años, porque las zonas del cerebro que la manejan tardan en madurar algo más que 3 años. Las tarjetas de las que hablaremos en este método pueden ser utilizadas desde el momento en que tu bebé fija la atención y puede ponerte 4 o 5 minutos de atención completa, es decir, prácticamente desde que tiene un mes de nacido. El método de Doman
va de lo general a lo particular, es decir, empieza con las palabras para pasar a lo complejo u abstracto de cada letra del abecedario. Al niño que se inicia en la prelectura, más o menos a los 3 años en prekinder, se le presentan tarjetas con palabras que luego serán utilizadas para formar oraciones simples, muchísimo más adelante. Luego, palabras más complejas hasta que logren leer un libro por ellos mismos. Estamos hablando de que estamos creando las bases de la lectura y la escritura, no que los pongamos a leer y escribir desde los 3 años. Se enseña por último las letras del abecedario, como te comenté, con las mismas tarjetas. Enseñarle palabras, enseñarle letras, enseñarle sonidos, hacer asociaciones con objetos, hacer asociaciones con figuras, con su entorno, ayuda a que se vaya generando este aprendizaje de asociación. Ahora bien, si partimos de que cada letra tiene una estructura sonora única y que genera una vibración en particular con sus propias longitudes, lo que grabamos en el cerebro prenatal es precisamente esta frecuencia, dejando una impronta importantemente necesaria para que el bebé aprenda a hablar, comunicarse, más tarde leer y escribir. Si tu bebé solo, él puede tomar su propio ritmo y ves y te das cuenta que está haciendo intenciones o esfuerzos por leer, simplemente ayúdalo, no lo forces. Ellos van, todo esto que nosotros decimos, todas las teorías de las que hablamos, acuérdate que son generalidades y los niños son genios. Entonces puede ser que tu niño empiece a leer muchísimo antes, pero eso va a ser un proceso natural, un proceso propio, algo que tú no vas a forzar. Estamos dejando establecido un aprendizaje previo. Moreira dice que se proponen organizadores previos como recursos instruccionales potencialmente facilitadores del aprendizaje significativo, en el sentido de que sirvan de puentes cognitivos entre nuevos conocimientos y los que ya existen en la estructura cognitiva del niño. Según Ausubel, el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que ya sabe el estudiante. Es un hecho de que el niño no nace como una tabula rasa sin saber absolutamente nada. El bebé graba emociones, sensaciones, sabores, olores, sonidos, palabras y mucho más de lo que podemos afirmar en este momento. Las personas necesitamos organización en lo que hemos aprendido e integración del nuevo material en la estructura cognitiva. Acuérdate que ya hablamos de 21 días para generar nuevas estructuras neuronales y un poco más de 3 meses para consolidar permanentemente el aprendizaje. Así es que en la mente del individuo existe una estructura en la cual se procesan la organización y la integración, y es la estructura cognitiva, entendida como el contenido total de ideas de un individuo y su organización, o el contenido y organización de sus ideas en una determinada área del conocimiento. Nuevas ideas e información pueden ser aprendidas y retenidas en la medida en que conceptos, ideas o proposiciones relevantes e inclusivos estén adecuadamente claros y disponibles en la estructura cognitiva del niño y funcionan de esa forma para anclar o asociar las nuevas ideas, conceptos o proposiciones. Todo lo que tú estás haciendo es crear bases. ¿Qué quiere decir todo esto en palabras más simples? Porque yo sé que he usado un lenguaje medio técnico y complejo. Bueno, cuando le hablas a tu bebé antes de nacer, lo estás acercando a la experiencia de recibir sensaciones sonoras que quedarán grabadas en su cerebro a través de las redes neuronales, convirtiéndose en un aprendizaje significativo y permanente. Cuando insistimos en que le describas lo que ves y sientes, es porque su cerebro está procesando velozmente toda la información y creando un banco de referencias que utilizará desde el mismo momento en que nace. Este mismo principio es el que nos debe motivar para acercar a nuestros bebés a los segundos o terceros idiomas. Hay que aprovechar lo que sabe el cerebro.
Ahora es una realidad decir que consolidamos los aprendizajes durante el sueño, que grabamos lo primero que escuchamos y vemos y lo último que sucede en nuestro diario vivir con mucha más fuerza que otras experiencias. Si esto es así, dormir a tu bebé con una canción de cuna en inglés lunes, miércoles y viernes y otra en francés martes, jueves y sábado, le estarás dando mucha información sensorial y de ondas sonoras tan exquisitamente prósperas que tu hijo será políglota en poco tiempo. Ellos son genios al nacer y conservan la genialidad gracias a la estimulación temprana. Todo lo que somos los seres humanos viene de los adultos que nos formaron. Visto de una forma negativa y tomando como ejemplo funcional el autismo, cuando una madre joven tiene un embarazo no deseado, estresante y que se ha convertido en una montaña rusa de emociones negativas, le está mandando información sensorial al bebé de que no es bien recibido en el mundo fuera del vientre materno, pero tampoco dentro del vientre materno. La respuesta psicosocial y de comunicación es aislarse de ese mundo agresivo del cual informaste, creando su propio mundo. Esto igual a decir autismo. Ahora podemos afirmar que los niños aprenden a hablar, leer, escribir y comunicarse desde el vientre materno. Bueno, en el próximo audio que compartiremos contigo escucharás la entrevista que me hizo Lulú Paraz de Interesante y Divertido en Estéreo 91 acerca de este tema y algunas preguntas muy interesantes del público. Esto te puede ayudar a aclarar algunas que te hayan surgido. Nos puedes ubicar en todas nuestras redes sociales con el hashtag de Hijos Modernos. Obtener una cita personalizada a través de Facebook /Neducación o la página de padresmodernos.com. Cuando educas a tus hijos, ellos cambian y tú también. Yo soy Celide López y te doy gracias por estar en este camino de crecimiento mutuo. Gracias por compartir y darnos retroalimentación. Todo lo que hacemos por los demás se regresa en bendiciones, prosperidad y abundancia. Que así sea en tu vida.